Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a hablar ahora sobre lo que ha sucedido en Israel. Se han registrado hasta el momento más de 900 muertos y 2.600 heridos por ataques de Hamas. Las autoridades temen que la cifra aumente debido al conflicto entre el grupo Hamas en Gaza y las fuerzas de defensa de Israel. Pero para entender qué es lo que sucedió este sábado, cómo fue la incursión de este grupo de los infiltrados, vamos a ver el siguiente video de la agencia AFP. El movimiento islamista palestino Hamas atacó el sábado a Israel desde la franja de Gaza y secuestró soldados y civiles, desencadenando bombardeos de represalia en una escalada bélica que ya dejó más de 400 muertos. El ejército de Israel indicó por la noche que aún libraba combates con cientos de infiltrados que penetraron en el país por aire, mar y tierra. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que el ejército de su país usará toda su fuerza para destruir las capacidades militares de Hamas. Todos los lugares donde Hamas se prepara de esta ciudad del mal, todos los lugares donde Hamas se esconde y opera, los haremos ruinas. A la gente de Gaza les digo, salgan ahora, porque tomaremos acción en todas partes con toda nuestra fuerza. El Ministerio de Energía israelí ordenó cortar el suministro de electricidad a la franja de Gaza, un empobrecido enclave donde viven 2.300.000 palestinos, sometido a un estricto bloqueo israelí. El ejército de Israel acusó a Hamas de cometer masacres contra los civiles en sus propias casas. El grupo islamista reivindicó el secuestro de varios israelíes y aseguró que derrotará a su enemigo. Estamos a punto de lograr una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. Numerosas compañías anularon sus vuelos de este fin de semana con destino al aeropuerto internacional Ben Gurión de Tel Aviv. El conflicto puso en alerta a la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU sostendrá el domingo una reunión de emergencia para abordar la situación. Estados Unidos reafirmó su compromiso inquebrantable con su aliado Israel y consideró prematuro asegurar que Irán está directamente involucrado en el ataque. No obstante, la ofensiva fue celebrada tanto por el gobierno iraní como por el movimiento chiita libanés Hezbollah, ambos enemigos de Israel. Bueno, pero Israel no se ha quedado tranquilo y ha reaccionado y ha anunciado también que ha retomado el control. El ejército israelí dijo el lunes que retomó el control de localidades del sur del país atacadas por Hamas, cerca de la franja de Gaza. No obstante, admitió que aún podría haber infiltrados del movimiento islamista en la zona. Hemos evacuado completamente 15 comunidades de las 24 que están cerca de la frontera. Un nuevo balance publicado por el ejército el lunes por la mañana reportó que más de 700 israelíes han muerto y 2 millares han resultado heridos en este ataque inédito, comparado por Israel a los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Del lado palestino, las últimas cifras de las autoridades locales muestran que murieron más de 500.000 de personas. Decenas de miles de soldados israelíes están siendo desplegados cerca de la franja de Gaza, controlada por Hamas, donde la ONU informó que más de 120.000 personas se han visto obligadas a dejar sus casas. Estamos imponiendo un asedio total a Gaza. Ni electricidad, ni comida, ni agua, ni gas, todo cerrado. Estamos combatiendo contra animales y actuamos en consecuencia. El ejército israelí concentra también sus esfuerzos en salvar a los ciudadanos secuestrados, que según el gobierno superan el centenar. El ataque de Hamas fue condenado por numerosos países occidentales. El domingo, Estados Unidos empezó a enviar ayuda militar a Israel y a dirigir un portaaviones hacia el Mediterráneo. China condenó el lunes cualquier acción que atente contra los civiles y abogó por un alto el fuego.
También Rusia y la Liga Árabe, que rechaza la violencia de ambos lados, dijeron que trabajarán para poner fin al derramamiento de sangre. No solo hay una necesidad urgente de detener los enfrentamientos, de abordar el problema de los civiles que son víctimas de la situación actual en gran número, sino que también es necesario prestar especial atención a las razones por las que no se ha encontrado una solución al problema palestino desde hace décadas. По которым палестинская проблема долгие десятилетия не может найти своего решения. Irán, que mantiene relaciones estrechas con Hamás y fue uno de los primeros países en aplaudir la ofensiva del grupo islamista, rechazó las acusaciones sobre su papel en la operación y dijo que se basan en motivos políticos. Cualquiera que amenace a Irán debe saber que cualquier acción insensata será recibida con una respuesta devastadora. Por su parte, la Unión Europea convocó para el martes una reunión de emergencia de cancilleres. Realmente la situación en Israel es bastante preocupante y lo que se ha visto también en imágenes es la violencia y una atrocidad. Pero para analizar por qué nace este conflicto, por qué hubo y sucedió esta infiltración por cielo, mar y tierra de estos extremistas que han causado el terror prácticamente en las familias, en los turistas que fueron a Israel. Bueno, y ya estamos conectados con Francisco Belaúnde Matosian, quien es internacionalista, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. ¿Cómo se puede leer o qué lectura se tiene de este atentado a Israel por cielo, mar y tierra con este grupo extremista Hamás? Bueno, efectivamente hay que siempre precisar, ¿no?, que eso es un grupo palestino, ¿no? Es el grupo Hamás, porque hay otro grupo, hay varios, pero el otro grupo principal es el Fatah, que es el grupo que está gobernando Cisjordania, que es la Autoridad Nacional Palestina, ¿no? Y ese grupo Fatah tiene más bien una relación con Israel, a tal punto que incluso pues, colaboran en materia de seguridad. Entonces, en este caso es solamente Hamas, que es un grupo islamista, ¿no?, catalogado como terrorista por los países occidentales y que no quiere saber nada con un Estado israelí. Ahora, su operación ha sido inédita, nunca había pasado, porque había otros enfrentamientos donde ellos básicamente lo que enviaban eran cohetes, ¿no?, para bombardear zonas de Israel, civiles, en fin. Pero esta vez ha sido efectivamente un operativo militar. ¿Y cómo ha ocurrido? Pues justamente la gente se pregunta, ¿no?, ¿qué ha pasado con los servicios de inteligencia israelíes? Y muchos comparan con lo que pasó hace 50 años en la guerra de Yom Kippur, que es una guerra en la que Egipto y Siria atacaron por sorpresa a Israel, y ahí también dijeron, oye, ¿qué pasó? Los servicios de inteligencia no pudieron prever qué pasó. Entonces, algo similar ha ocurrido en esta ocasión y bueno, me imagino que obviamente las autoridades después de esta guerra, van a tratar de investigar qué es lo que pasó y por qué no se pudo prever una ofensiva que además ha sido obviamente preparada con bastante antelación. Claro, sobre todo la crueldad y la violencia con la que se ha ejecutado, ¿no? Señor Belaúnde, ¿cómo nace el conflicto? ¿Por qué jamás tendría además de su rechazo contra el gobierno israelí, cuál sería la motivación? Eso es lo que no se entiende. ¿De dónde nace el conflicto? A ver, eso tiene obviamente el marco general, es el conflicto en general entre israelíes y palestinos. Se supone que en la zona de Cisjordania, debería haberse creado un Estado palestino. Así como se ha creado un Estado israelí en el año 47, pues debió haberse creado también un Estado palestino al costado. Al final, eso nunca ha ocurrido porque Israel se opone. A pesar de que Israel, es verdad, han habido negociaciones, Israel en un momento dado incluso estuvieron muy cerca, no han estado muy lejos finalmente de que se creara un Estado palestino, pero lamentablemente las negociaciones no prosperaron
ambos bandos se echan la responsabilidad por el fracaso de las negociaciones, y la postura del gobierno israelí de hace ya varios años con Netanyahu es: no olvídense un Estado palestino, no va a haber un Estado palestino. Entonces, a pesar de que oficialmente hay negociaciones, tiene que haber, la diplomacia tiene que actuar, pero no quiere. Entonces, claro, eso hace que pues hayan gente que opte digamos, la lucha armada, y en ese caso el grupo Hamas, que es un grupo radical, terrorista, ¿no? Que lamentablemente con esto lo que hace es básicamente favorecer, ¿no? Se favorece con la actitud israelí, ¿no? Y toma un poco la bandera palestina, cuando en realidad pues es lamentable porque es un grupo violento. Claro, es un grupo violento. ¿Y cómo cree usted que ahora Israel, viendo que ha sido vulnerado de esta manera, con una operación que realmente ha llamado la atención, dejando tantos muertos, tantos heridos y secuestrados, además, vaya a responder? Bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Está respondiendo, por supuesto, con bombardeos en Gaza, y ahora también habiendo sitiado Gaza, ¿no? Ya no deja entrar nada, alimentos, agua, nada, electricidad, ya no hay electricidad para Gaza. Entonces, esa es la reacción que está teniendo: bombardeos y sitio. Ahora, se habló de una operación militar terrestre también, pero es complicado porque hay rehenes israelíes en Gaza. Entonces, eso hace aún bastante compleja una operación militar. Y probablemente se han optado por un asedio, ¿no? Bloqueando totalmente Gaza, que ya no entre nada. Generalmente, a lo largo, normalmente el bloqueo siempre ha estado, ¿no? Siempre ha estado, pero dejaban entrar a cosas indispensables. Ahora no dejan entrar absolutamente nada. Entonces, claro, es una manera de presionar al Hamas para que en un momento dado, al ver que la población comienza a tener problemas de subsistencia, ¿no? Porque no reciben, ¿no? Que se comienzan a consumir lo que tienen ya, y cuando se acabe toda esa comida, porque pueden cultivar cosas, pero van a tener muchas restricciones. Entonces, es una manera de presionar, ¿no? Para que Hamas finalmente ceda, pero eso puede tomar un tiempo. ¿Se puede considerar lo que ha pasado en Israel como un atentado muy parecido a las Torres Gemelas? Eso ha circulado bastante también. Bueno, es distinto, ¿no? Bueno, obviamente la cantidad de muertos efectivamente es terrible. Digamos, asesinato de civiles pues es una cosa atroz, ¿no? Pero claro, acá estamos hablando de una operación de tipo militar, digamos, con ocupación terrestre, y claro, destinada a impactar también, ¿no? Podría ser, se podría hacer un tipo de comparación en el sentido que efectivamente es un ataque de un grupo que no tiene pues el poder que tiene un Estado, ¿no? Y aún así, en medio, ¿no? Se atreven a atacar a ese Estado, en el caso de Al-Qaeda, que fue en Nueva York, y también, por supuesto, en Washington, y en ese caso, pues en el sur de Israel. Podría haberse algún tipo de similitud, ¿no? ¿Y quién se beneficia de toda esta situación? Del todo el terror vivido. Bueno, Hamas ya con esto tiene un triunfo, ¿no? Ya con solamente lo que ha hecho, aún más allá de lo que vaya a pasar después, para Hamas eso es beneficio neto, porque ahora su prestigio entre los palestinos se multiplica, ¿no? Y entre muchos árabes también, entre muchos musulmanes, ¿no? También se multiplica. Entonces, para Hamas es un triunfo que ya lo tiene de todas maneras, pase lo que pase, triunfo político, porque el objetivo obviamente es sobre todo político, más que militar, político. Pero también Irán, ¿no? Porque además Irán está muy preocupada porque estaba viendo que Israel podría ser reconocida por Arabia Saudita, ¿no? Varios países árabes que nunca querían saber nada con Israel, en los últimos años han reconocido a Israel. Y Arabia Saudita estaba negociando para eventualmente reconocer a Israel. Con esto, pues eso queda en stand-by y vamos a ver si se produce en algún momento. Entonces, Irán obviamente se beneficia, ¿no? Y algunos dicen que Irán, de alguna manera, ha participado de la preparación de este ataque, porque es verdad que Irán apoya a Hamas, ¿no? Entonces sí, Irán se beneficia con eso sin duda. Muy bien, entonces vamos a ver qué es lo que sucede
en los días posteriores, porque la Unión Europea ha dicho que va a tener una reunión con los cancilleres, pero ¿cuál sería el aporte en este sentido si ya prácticamente Israel está controlando la situación? ¿Qué más podrían hacer? Bueno, tomar posición, ¿no? Posición política básicamente, ¿no? Porque no es mucho lo que la Unión Europea puede hacer, ¿no? No es que como Estados Unidos, que tiene una fuerza que puede enviar eventualmente a la región. Sí, pues. Muchísimas gracias, señor Belaunde, por darnos parte de su tiempo para analizar esta situación que ha ocurrido en Israel. Muchísimas gracias. De nada. Bien, era entonces Francisco Belaunde Matosian, él es internacionalista, estaba con nosotros analizando este conflicto generado, este atentado terrorista para muchos que ha ocasionado el grupo Hamas, un grupo palestino que está en contra, obviamente, del gobierno israelí. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.